Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 13, hora del show. El rey de Mayan, Mayan Khan, se había recuperado por completo. Como tal, junto con la llegada de invitados y participantes de los reinos vecinos, estaba previsto que comenzara la exhibición real. El equipo de Mayan Sukren se parecía mucho a una alianza entre todos los reinos vecinos de la región, lo que provocó mucha especulación entre la gente de Mayan. Se corrió la voz de que las princesas de los reinos vecinos estaban enamoradas de Talán, querían evitar perderlo por una mujer extranjera y se habían unido para evitar que sucediera. El meollo de la cuestión era que, además del sexto y séptimo guerreros, los guerreros arcanianos también eran todas mujeres. Basándose en las tradiciones y valores de la región, la gente de Mayan sospechaba que la exposición estaba destinada a ser un lugar para que las mujeres con la presencia real mostraran sus propias habilidades. Las hermosas y poderosas princesas de los reinos vecinos se reunieron así ante el rey. Eso por sí solo fue suficiente para causar revuelo entre la gente de Mayan, ya que todas las mujeres presentes tenían derechos sobre los tronos vecinos o pertenecían a la familia real de Mayan. Esas mujeres estaban arriesgando sus vidas en este desafío para tomar la mano del príncipe de su reino. Esto naturalmente excitó su imaginación. Pero la gente de Mayan no se dio cuenta de que un grupo de extranjeros también estaba presente, cada uno claramente vestido de manera diferente a los guerreros y soldados de los reinos extranjeros, en el área proporcionada al equipo de Mayan Sukren para sus preparativos. Era perfectamente natural que los criados y sirvientes de los guerreros acompañaran a sus amos. La gente simplemente descartó a las chicas extranjeras como miembros de los séquitos extranjeros y no les prestó atención. Ahora, aunque se describe como una arena pública, en verdad, era simplemente un claro frente al palacio. El terreno estaba salpicado de árboles altos ocasionales, pero apenas eran lo suficientemente densos para calificar como un bosque. Era un detalle menor que una gran cantidad de espectadores se había subido a esos árboles en busca de una mejor vista. En un duelo, lo único importante eran los propios duelistas. Quizás debido a esa visión tradicional, en comparación con las arenas en Arcana y sus países vecinos, la arena real era un asunto extremadamente simple. Sin embargo, eso no significaba que los magiares fueran un pueblo primitivo o incivilizado. Como prueba, los bancos donde esperaban los guerreros estaban cubiertos por carpas construidas con telas ricamente decoradas. Los cojines colocados en el suelo también eran de tal calidad que parecía una lástima simplemente ponerlos sobre tierra. Los asientos para invitados donde se sentaban los miembros de la realeza extranjera estaban designados de manera similar y estaban decorados con tanta riqueza como el asiento del rey. Por supuesto, hubo diferencias en las decoraciones, ya que los patrones cosidos eran diferentes según el ocupante, existiendo un patrón único para el rey, para los invitados y para los participantes. Ahora realizaremos una exhibición entre 14 guerreros en nuestra presencia. Quizás debido a su presencia real, Mayan Khan habló en voz alta y poderosa a pesar de no haber puesto ningún esfuerzo en proyectar su voz. El rey habló lo suficientemente alto como para que todos los espectadores de la plaza pudieran escucharlo. Los jóvenes guerreros lucharán en homenaje a nosotros, con la esperanza de nuestra recuperación. No hay necesidad de palabras floridas en tal evento. Los 14 guerreros reunidos se arrodillaron en señal de respeto. Del mismo modo, la gente se apiñó en la plaza, mientras se empujaba entre sí, también todos se arrodillaron. Lucha con honor y gana con honor. Eso es todo lo que te pedimos. Con eso, 12 guerreros regresaron a sus tiendas, dejando a 2 combatientes para el primer encuentro en la plaza. Los espectadores se pusieron de pie y se prepararon para vitorear. Ahora. El rey miró hacia la arena. Las 2 jóvenes se enfrentaron y se pusieron en posición. Estaban solos en el centro del espacio, o al menos así parecía. Fue lo suficientemente bueno. Empezar. Los vítores estallaron entre la multitud. Simultáneamente, Siyanchi Enbe, princesa del reino de Siyanchi, aumentó de tamaño cuando su presencia real se apoderó de ella. Gran espíritu guardián de nuestra familia real, posee mi cuerpo y derrota al enemigo. Se transformó en un animal algo más elegante y esbelto que un tigre o un león, tal vez algún tipo de pantera, aunque era difícil saberlo con certeza. Aún así, habiendo tomado la forma de un depredador enorme, era fácil ver que era una figura poderosa. Por el contrario, la mujer arcaniana simplemente se puso en posición, extendiendo las manos como espadas. Solo aquellos que estaban al frente de la multitud podían verla, y hubo un murmullo de preocupación por su figura comparativamente frágil. Tsunae. Tus sirvientes son valientes, le dijo Sukren a su hija a su lado,
con lástima en su voz. La familia real de Magyan estaba sentada en la misma tienda que el rey. Aunque Magyan Khan tenía muchos hijos, Sukren solo tenía a su hijo y a su hija, los cuales luchaban efectivamente contra ella. Después de todo, ella está peleando con nada más que su cuerpo en una pelea que tiene pocas posibilidades de ganar. Sí, estoy orgullosa de todos mis seguidores. Son los verdaderos tesoros que he ganado en mi viaje. Madre e hija tenían rasgos faciales similares, pero también tenían la misma expresión en sus rostros. Ninguno de los dos tenía la menor duda de que su bando ganaría. Mi sensación es que no todos ellos pueden siquiera luchar contra invocadores espirituales. En particular, el primero al cuarto parece bastante débil. Sukren simplemente estaba expresando sus propias observaciones desde la perspectiva de un guerrero lo suficientemente poderoso como para haber ganado el puesto de primera consorte. Como tal, incluso al evaluar a un guerrero de una tradición marcial completamente diferente, podía sentir la diferencia de habilidad entre ellos y su oponente. Ella entendió que, si bien Si Yanqianbe tenía la habilidad de ser digno de luchar ante el rey, Yavia del estilo de los cuatro vasos todavía tenía mucho que aprender. Sí, ella era consciente de la brecha entre ellos y sus impresiones no estaban equivocadas. Nadie, ni Magyan Khan, ni Eki, Talan o incluso Sunae la contradecían. Son demasiado jóvenes. ¿Estás seguro de que son dignos de luchar en un lugar así? El rey Khan hizo oídos sordos intencionalmente al debate. Su atención se centró por completo en los guerreros que se enfrentaban frente a él. Era innegable que la guerrera de Sunae parecía débil en comparación con su oponente. Sin embargo, el duelo ya había comenzado y no tenía sentido hablar de ello. Los que eran dignos de atención eran los luchadores frente a él. Es exactamente por eso que están peleando, madre. Es precisamente porque son jóvenes que este duelo tiene sentido. El depredador gigante dejó escapar un rugido y se abalanzó sobre la niña, mientras todos los miembros de la realeza observaban cómo se desarrollaba la pelea. Aquellos con derecho al trono debido a la presencia real, los que carecían de reclamo porque carecían de la presencia real, y también sus madres, todas observaban con avidez. Estaban dispuestos a ser testigos de los acontecimientos del día. El significado está ahí precisamente porque todavía son jóvenes y tienen mucho que aprender. Es porque se enfrentan a un desafío difícil y ganarán. Ese es el objetivo de hoy. Un brazo gigante arremetió contra él. La otra noche, Sansui había evitado tal ataque teletransportando al agresor, pero Yavia, la chica en la arena, en cambio, se preparó para recibir el golpe con su brazo y pierna derechos. Colocó el codo derecho y la rodilla derecha juntos, combinándolos de modo que el brazo y la pantorrilla formaran una sola línea. Era más que obvio que su postura con un pie no la dejaría resistir el golpe, y nadie se sorprendió cuando Yavia estaba envuelta en sangre. Jiyuach. Lo que fue sorprendente, sin embargo, fue que el depredador gigante saltó hacia atrás sobre tres patas, fallando su pata delantera. Estilo de 4 vasos, mitad derecha, hoja receptora. Yavia, que estaba cubierta con la sangre de su oponente después de cortar la extremidad que se había desatado contra ella, volvió a poner el pie derecho en el suelo y nombró en voz baja su técnica. Y imposible. La mitad de un brazo izquierdo, que alguna vez fue el miembro de un depredador gigante, había sido cortado del cuerpo de Mbe y había vuelto a su forma humana mientras yacía en el suelo. La dolorosa escena hizo que los vítores de la multitud se silenciaran. Ya veo. La presencia real, invocación del espíritu. La capacidad de convertir el cuerpo de uno en una gran bestia. Parece que realmente es un poder que puede derrotar a los marcados, dijo Yavia en voz baja a su oponente. No, estaba demostrando su propio orgullo a los espectadores. El rostro de Sukren perdió su absoluta convicción. La expresión de Sunae permaneció tan segura como había comenzado. Sin embargo, el poder que atraviesa mi cuerpo se conoce como Ourblood. El estilo de lucha que se ha transmitido a través de mi familia se conoce como el estilo de los 4 vasos. Su fuerza está en convertir las extremidades de uno en espadas perfectas. Una bestia gigante había blandido su garra contra un objeto con todas sus fuerzas, sin darse cuenta de que estaba atacando una hoja afilada. En ese caso, la habilidad marcial relativa era irrelevante, y simplemente se reducía a una demostración de la diferencia en sus artes raras. Nuestro estilo de 4 vasos convierte nuestras extremidades en armas. Lo que permite eso es Ourblood. Los orbes son el recipiente perfecto y la forma perfecta. Se suponía que el depredador gigante era inmune a la espada y la lanza, el arco y la flecha. Si bien el poder se expresó como una manifestación de un espíritu divino, al final, todavía era un arte ejercido por simples mortales. Me subestimaste, invocador espiritual. Prueba el filo de mis puños y mis pies. El estilo de los 4 vasos era muy superior a las ofensas y defensas de un invocador espiritual. De hecho, el efecto de endurecimiento y la nitidez de Ourblood eran superiores incluso a los de la espada legendaria. No había nada en el mundo que un portador de Ourblood no pudiera cortar.
Ante el resultado completamente inesperado, tanto el pueblo de Mayan como los invitados de honor solo pudieron mirar en silencio atónito. Primero, todos compartían la creencia de que la presencia real era el más poderoso de los talentos de sangre. Habían creído que las formas de bestia divina de los invocadores espirituales más poderosos proporcionaban una armadura que detendría cualquier espada y garras que atravesarían cualquier defensa. Sin embargo, ese entendimiento ahora se había vuelto del revés. En cambio, fueron testigos del arte que realmente tenía la hoja más poderosa y el escudo más poderoso. Estaban tan atónitos que ni siquiera pudieron reunir una ovación al presenciar las extremidades más poderosas proporcionadas por cualquier arte raro. Ji Yuach. ¿Qué pasa? No puedes mantener esa forma por mucho tiempo, ¿verdad? Y ese sangrado, dudo que se detenga pronto. Más que nada, este es un duelo celebrado en honor a la recuperación del padre de la princesa Sunae. Si está tan débil que tiembla de miedo ante lo desconocido, debe abandonar este campo de inmediato. Como se pudo ver en las expresiones tanto de Sunae como de Sucreen, la primera batalla avanzaba como lo habían planeado los arcanianos. Este resultado hizo que todas las trampas de Sucreen no tuvieran sentido. Tal como lo había adivinado Ekesach, Sucreen había preparado a varios portadores de arte que podían fortalecer a otros y hacer que fortalecieran a sus guerreros. Sin embargo, eso solo tiene sentido en una batalla de larga duración. Las suposiciones detrás de su apoyo colapsaron en el momento en que apareció un oponente que podría resolver una batalla con un invocador espiritual rápidamente. La energía proporcionada por una doncella consagrada solo reponía la resistencia física del objetivo. No podía curar al objetivo como las artes místicas, y mucho menos curar extremidades perdidas como la sangre contaminada. El golpe inicial de Mbe tenía toda su fuerza detrás, pero la defensa de Yavia lo había destrozado. El resultado fue un escenario de pesadilla, no solo para Mbe, sino para todos los invocadores espirituales. Un oponente que era inmune a su mayor y más fuerte golpe era un concepto aterrador que ninguno de los invocadores espirituales había pensado que aparecería. Por otro lado, tanto para Sunae como para Yavia del estilo de los cuatro vasos, las cosas se habían desarrollado exactamente como esperaban. Mbe había subestimado completamente a su oponente y atacó sin la menor vacilación. Por eso Yavia había podido contrarrestar perfectamente el golpe. Si este hubiera sido el segundo o tercer duelo, en lugar de la primera pelea, no habría podido conseguir un contraataque tan perfecto. Si no te mueves, entonces vendré a ti. Yavia salió corriendo. Fue un impresionante estallido de velocidad para alguien que no tenía la presencia real, pero sus movimientos eran lentos para los estándares de un invocador espiritual. Para Siyanchi Mbe, completamente mejorado por los poderes de la invocación espiritual, Yavia parecía moverse en cámara lenta. Los tesoros nobles eran simplemente elementos de apoyo que permitían a cualquiera ejercer las artes inmortales, y todavía había una brecha considerable en el poder de la mejora otorgada por las artes inmortales y la invocación espiritual. Por eso Mbe podría haber respondido como quisiera, ya sea en forma de un contraataque o simplemente evitando la carga de Yavia. RRAA. Sin embargo, esquivar no era una opción para ella en este duelo. Si esto hubiera sido una simple pelea a muerte, Mbe podría haber evitado el ataque de Yavia y quizás incluso haber huido de la batalla. Sin embargo, esta era una exhibición real, y ambos guerreros habían arriesgado su honor. Mbe no tuvo la opción de darle la espalda a su enemigo. Los arcanianos estaban mirando, su rey estaba mirando, los reyes de otros reinos estaban mirando, y más que nada, el hombre que amaba estaba viendo esta batalla. Siyanchi Mbe era objetivamente más rápido, más grande y más fuerte. Por eso dejó a un lado su miedo y dio un paso adelante. De pie sobre sus patas traseras, se lanzó hacia adelante con su pata delantera derecha intacta. ¡Ah! En respuesta, Yavia simplemente extendió su mano derecha frente a ella. Su acción apenas contaría como un bloqueo para un artista marcial ordinario. En el mejor de los casos, habría resultado en un esguince de dedos, en el peor de los casos, habría perdido los dedos por completo. Sin embargo, cuando se combinó con los efectos de endurecimiento y afilado de Orblood, su mano se convirtió en un escudo que cortaba todo lo que entraba en contacto. La garra de un carnívoro gigante y el golpe de la mano de una lanza humana chocaron, y la enorme brecha entre los dos, tanto en fuerza como en masa, fue fácilmente anulada por el poder del estilo de los cuatro vasos. La mano de Yavia cortó la pata delantera de la bestia como si fuera mantequilla. Antes de que el cerebro de Mbe siquiera registrara el dolor de la herida, Yavia saltó con gracia hacia arriba y arremetió con su pierna derecha. La luchadora Temperan estaba usando los efectos de Feather Step Sash para aligerarse, y balanceó su pierna derecha en una patada creciente acelerada por ese efecto. Estilo de los cuatro vasos, hoja de pie, perforador de torso. No había necesidad de que ella pusiera fuerza o peso detrás de la patada. El estilo de los cuatro vasos simplemente requería que su portador lanzara el golpe para cortar a través del objetivo, y cuando lo hizo, su patada partió el costado de la bestia gigante, derramando sangre y entrañas. Suficiente.
Cuando todos los espectadores se quedaron en silencio, solo el rey Kan habló, poniendo fin a la batalla. Nadie podría negar que fue una victoria gloriosa y honorable. Yavia, el criado de Sunae. Sí, su majestad. Yavia reprimió la breve demostración de arrogancia y se arrodilló, mostrando sus respetos al rey a la manera Magyan. Ha demostrado el temple de su estilo de 4 vasos. Te felicito por derrotar a un guerrero poseído por la bestia divina. Me honras con tus elogios. Fue una victoria elegante y rápida, digna del duelo inicial. Los invitados del reino de Sillanchi y Sillanchi Kesri, la hermana de Mbe y el segundo guerrero programado para pelear, tuvieron que luchar contra el impulso de apresurarse hacia el Mbe caído. Apenas lograron contenerse. Sillanchi Mbe, honorable hija de Sillanchi, te felicito por enfrentarte a un enemigo desconocido y superar tu miedo. Mientras Mbe sangraba silenciosamente de sus heridas, el rey ofreció breves palabras de elogio a la princesa derrotada. Fue impresionante. Nunca olvidaremos tu coraje. Sanadores de la tierra extranjera, confiamos su cuidado en sus manos. Con esas palabras, los arcanianos místicos asignados al reino de Magyan finalmente se dirigieron a Sillanchi Mbe. La gracia salvadora para ella dadas las circunstancias fue que todos los místicos presentes eran sanadores de primera clase. Además, las extremidades amputadas se habían dividido limpiamente, lo que hacía que volver a conectar sus brazos perdidos fuera un asunto simple. Combinado con el jugo de un melocotón enrollado que se le había dado al reino de Magyan, Mbe de alguna manera sobrevivió a sus graves heridas. Los espectadores vieron cómo los curanderos extranjeros trataban hábilmente a Mbe. Por un lado, los espectadores se sintieron tranquilizados por la pura habilidad de esos curanderos, pero también se asustaron por lo que habían visto del estilo de los 4 vasos. Un artista marcial que fácilmente cortaba en pedazos a un invocador espiritual en forma de bestia divina era un enemigo que excedía con creces sus peores pesadillas. Ella vive y sus miembros se curan. Sanadores de arcana, hecho de manera impresionante. Ahora, regresen a sus asientos, todos ustedes. Al escuchar las palabras del rey, todos recordaron lo que habían olvidado en la carnicería. Sí, este fue simplemente el primer partido de 7. En cierto modo, esto fue simplemente el acto de apertura. Para el segundo combate. Sillanchi Kesri, princesa de Sillanchi. Suji del estilo veneno explosivo, criado de Sunae. Un paso adelante. Las místicas ayudaron a la exhausta Mbe a salir del campo, mientras Yavia regresaba a la tienda por sus propios medios. Mientras tanto, las 2 jóvenes que pelearían en el segundo duelo pisaron los terrenos empapados de sangre. La expresión de Kesri era tensa, desconcertada por el resultado inesperado. A modo de contraste, los ojos de Suji brillaron con una emoción apenas contenida. La victoria de Yavia había sido toda la motivación que necesitaba. ¿Listas? Empiecen. A la señal de Kan, Kesri se transformó en una bestia gigante. Como Mbe, se había transformado en una pantera gigante, pero a diferencia de su hermana, permaneció en su lugar, mirando a Suji. Era comprensible, incluso si sabía que Suji practicaba un arte marcial diferente al de Yavia, habiendo presenciado el duelo anterior, Kesri no pudo evitar ser cautelosa en su enfoque. Suji tenía ambos pies descalzos plantados en el suelo empapado de sangre, bajando las caderas en una postura defensiva. Estaba completamente concentrada en la defensa, renunciando a su movilidad en el proceso. Era natural que Kesri la mirara con cautela. ¿Qué pasa? ¿No vas a hacer un movimiento? Por supuesto, esto también fue como lo había planeado Ekesatz. Tener a Yavia del estilo de los 4 vasos en primer lugar también tenía la intención de ayudar a Suji del estilo del veneno explosivo a obtener una ventaja en su propio duelo. No me importa, pero, bueno, ya ves, el tiempo es mi aliado. Los labios de Suji se arquearon en una sonrisa genuina, sin rastro de un engaño detrás de su expresión. Estaba infundiendo el suelo debajo de ella con su aura de sangre a través de las plantas de sus pies descalzos. La precaución está bien, pero, es muy posible que pierda sin poder hacer nada. ¿Qué? El suelo estaba empapado con la sangre de Mbe. Eso hizo difícil ver el cambio al principio, pero ahora Kesri podía ver que el suelo estaba cambiando de color lentamente, emanando de los pies de Suji. Incluso si Kesri no conocía la mecánica precisa detrás del estilo estallido venenoso, fue suficiente para decirle que las cosas se estaban desarrollando a favor de Suji. Si desea acercarse, hágalo. Es decir, si no tiene miedo. Si Kesri hubiera podido retirarse, absolutamente lo habría hecho. Desafortunadamente, esa no era una opción para ella. Sintió la intensa mirada de todos los que observaban el duelo, incluidos los invitados de los reinos vecinos, la realeza mágica e incluso los espectadores comunes. Si corría aquí, siempre la tacharían de cobarde. Madre. Sí, Sunae. Sunae y Sucre no se miraron mientras hablaban. Mantuvieron sus ojos en sus guerreros elegidos mientras reiniciaban su guerra de palabras. Esto me recuerda que se necesita una determinación poderosa para ser rey de Magyan. ¿Qué estás tratando de decir?
Sansui Shirokuro, el séptimo guerrero y guardaespaldas de la hermana Dobe, pudo despachar fácilmente a mis 5 criados en su primer encuentro. Los 5 habían atacado a Sansui a la vez, y Sansui no había tenido ninguna advertencia de sus habilidades. Habilidades. Sin embargo, los había derrotado como si apartara a los niños petulantes, neutralizándolos sin matar o incluso herir a nadie. Tsunae les estaba diciendo a los miembros de la realeza una verdad simple pero brutal sobre la fuerza del espadachín más poderoso de Arcana. No había desconcertado particularmente a Tsunae Otalan en ese momento, pero al pensarlo detenidamente ahora, en realidad había sido un logro notable. Sí, fue ahora que finalmente se dieron cuenta de lo que realmente significaba el título de «más fuerte» que Suiboku le había dado a Sansui. Lo mismo ocurre con el Rey Mago. No importa el oponente, no importa lo poco que sepan de ellos, no tienen más remedio que aceptar a cualquier retador. Eso es lo que se supone que significan el título y la responsabilidad. Insolencia. ¿Quieres decir que esa chica podría derrotar a su majestad? No. Su majestad ciertamente derrotaría tanto a Yavia como a Suji. Sin embargo, eso es solo porque su majestad es sustancialmente más fuerte que cualquier otro invocador espiritual. Por supuesto, era fácil argumentar que Yavia podía pelear con ventaja y ganar porque su oponente nunca la había visto pelear antes. Pero, incluso dejando eso de lado, el estilo de los 4 vasos era un arte extremadamente difícil de contrarrestar para un invocador espiritual. Probablemente había quienes tenían más habilidad en ese estilo que Yavia, e incluso ignorar eso, enfrentarse a un enemigo que podía separarte simplemente con tocarte era aterrador. Usando su método actual de lucha, sería difícil para un mago derrotar a un portador del estilo de los 4 recipientes. Madre. Los portadores de la invocación espiritual, incluido yo mismo, solo he sido testigo de otros invocadores espirituales y de las sombras. Mi primera y última contribución a este reino será hacer esta pregunta: ¿cuánto necesita cambiar y crecer la invocación espiritual? Sí, lo desconocido era algo a lo que temer. Era cierto que los reyes de la región, no simplemente Mayan, tenían tanto el carácter como el sentido personal del honor necesarios para enfrentarse a cualquier retador. Sin embargo, eso todavía presuponía que el enemigo estaba usando un arte con el que estaban familiarizados. O quizás fue simplemente una arrogancia nacida de la ignorancia. Los invocadores espirituales no son ni los más fuertes ni invencibles. Tal declaración fue insolente, rozando la blasfemia. Tsunae no mostró el suficiente respeto por un arte que les dieron sus espíritus divinos, o eso deberían haber dicho todos en la tienda real. Su observación fue algo que ningún miembro de la familia real mágica debería expresar. Sin embargo, todos ellos ya habían sido testigos de cómo un portador de la presencia real estaba completamente abrumado por el usuario de un arte completamente nuevo. Parece que te has vuelto arrogante al llevar a los criados más allá de tu puesto. Tú también te equivocas, madre. Sucre envió a Tsunae con desprecio, sospechando que ella estaba usando su dinero o autoridad para reclutar a personas más fuertes que ella como sus sirvientes. Sin embargo, Tsunae negó sin rodeos la acusación de su madre y afirmó con seguridad su propia posición. Los he derrotado usando mi invocación espiritual. La única razón por la que tus guerreros no pueden derrotar a mis criados, madre, es porque no están luchando contra mis criados correctamente. Tsunae creía firmemente que los invocadores espirituales no perderían si pensaban en sus tácticas, y que se volverían sustancialmente más poderosos con solo hacer pequeños cambios en la forma en que luchaban. Ocurrió principalmente por casualidad. Hubo un tiempo en el que tuve que luchar dentro de un castillo arcaniano. A diferencia de un castillo mayan, no tenía espacios abiertos y no podía luchar en mi forma de bestia completa. Observando a la guerrera antes de que ella vacilara, Tsunae continuó hablando con su madre. Entre los enemigos había bastantes portadores de magia de fuego. Terminé luchando contra ellos sin convertirme en una bestia divina. Se refirió a la noche en la que luchó para defender a Ukyo de los asesinos. Pude derrotar al enemigo fácilmente. Sin duda, fue en parte porque el enemigo estaba formado por oponentes promedio que Tsunae pudo derrotar fácilmente al enemigo. Ella no había pensado profundamente en esos eventos en ese momento. Más tarde, luché contra un marcado. El deber de cada invocador espiritual era luchar y derrotar a los marcados. Todos los que escucharon se sorprendieron al saber que Tsunae había cumplido con ese deber. Me transformé en la bestia divina y derroté a los marcados. Ese fue el resultado natural. Por lo menos, eso era lo que había dicho Equesatz en ese momento. Sí, no hubo nada inusual en ese resultado. El problema fue lo que vino después. Si bien el marcado fue ciertamente poderoso,
El meollo de la cuestión es lo que vino después de la batalla. ¿Qué estás tratando de decir? Madre, la bestia divina es una forma adecuada para luchar contra los marcados y otros invocadores espirituales. Cuando luchas contra portadores de otras artes, la forma es en gran medida superflua. Si bien los eventos no respaldaron directamente lo que Sunae tenía que decir, fue en ese momento cuando el duelo comenzó en serio. Kesli se dio cuenta de que no podía simplemente sentarse y esperar, ya que los resultados serían obvios si no se movía. Como tal, necesitaba hacer algo, por el honor de su reino. La pantera gigante dejó escapar un rugido mientras se lanzaba hacia adelante, ejecutando el ataque más poderoso de una de las bestias más grandes del planeta. Simplemente, los únicos capaces de moverse más rápido que una bestia así eran extremadamente poderosos marcados con la sangre manchada, un inmortal que había dominado el Flastep u otro invocador espiritual. Incluso si Suji usara una hoja de Kick Self, no habría podido evitarlo. O, incluso si tuviera que evitar un golpe así una vez, no podría seguir evitando los ataques de seguimiento. Estilo veneno explosivo. Explosión falsa, amplia. La sangre filtrada no era, por su naturaleza, adecuada para su uso en artes marciales. Sin embargo, esa era la razón por la que se habían desarrollado muchas técnicas diferentes para el estilo veneno explosivo. El suelo a los pies de Suji, el suelo que había cambiado de color, estalló de repente. La explosión se centró alrededor de ella y también la atrapó en la explosión, ya que el área a su alrededor estaba envuelta en polvo. Kesli cargó contra esa nube de polvo en su forma de pantera gigante. Habiéndose lanzado ya, la princesa pudo notar el efecto con cierta sorpresa, pero continuó su carga sin inmutarse. Todos los espectadores se tensaron, preguntándose qué pasaría en la nube de polvo después de lo que habían presenciado en el último duelo. Sin embargo, las únicas cosas que emergieron de la nube de polvo fueron Suji y Kesli, cubiertos de tierra. Solo una nube de polvo. ¡Qué farol vacío! Lo máximo que puedes hacer es cubrir mi cuerpo con tierra. Sí, esa es mi intención. Y entonces, estilo veneno explosivo. Explosión en capas, explosión de polvo. La nube de polvo que Suji había esparcido y la tierra que había caído sobre los cuerpos de Suji y Kesli explotó de repente. Explosión en capas fue una de las mejores técnicas del estilo veneno explosivo. Una de las propiedades de la sangre filtrada era que sus explosiones no desencadenaban explosiones secundarias. La energía explosiva solo explotó cuando la activó el portador, y cualquier energía infundida no fue impactada por las llamas o explosiones que ocurrieron a su alrededor. Lo que Suji había hecho cuando infundió la tierra con su sangre filtrada fue dividir la tierra que explotaba en dos tipos diferentes. El primer tipo explotó en la explosión falsa y creó la nube de polvo. El otro tipo se había esparcido por la primera explosión y terminó aferrándose a los cuerpos de los atrapados en la nube de polvo. Por supuesto, había mantenido la fuerza de explosión de ambos al mínimo. La ropa de Suji era un tesoro noble en sí misma y servía para proteger su cuerpo. Además, ella había endurecido su propio cuerpo y sus defensas usando una hoja de Arden Self. A pesar de eso, sus defensas no eran nada comparadas con las de la forma de bestia divina de Kesli. Dicho esto, sin embargo, había una inmensa diferencia entre las explosiones por las que uno estaba preparado para ser golpeado y las explosiones que ocurrieron repentinamente sobre y en el pelaje de uno después de bajar la guardia. ¡Gaa! El polvo que se adhería a cada parte del cuerpo de Kesli explotó. Era fácil imaginar lo dolorosas que serían esas explosiones en sus ojos, nariz y oídos. Suji, que era muy consciente de que tenía una abertura, se recuperó rápidamente de las explosiones que la habían golpeado e inmediatamente corrió hacia Kesli. Al igual que el estilo 4 vasos de llave, no había necesidad de poner el peso de uno detrás de las técnicas del estilo veneno explosivo. Habiendo aumentado su velocidad usando su hoja de Kick Self, Suji comenzó a tocar el cuerpo de Kesli, como si acariciara suavemente a la pantera gigante, mientras su oponente rodaba de dolor. No había necesidad de tocar directamente la piel de Kesli. Con un simple roce contra el pelaje rizado de la bestia divina, Suji estaba listo para atacar. La sangre que corre por mis venas se filtra en todo lo que toco y las tiñe de mi color. Esa sangre luego devora al objetivo como veneno antes de estallar. Por lo tanto, la sangre filtrada y el estilo veneno explosivo. Las dos primeras explosiones habían sido simplemente una distracción, una finta para crear una apertura. Eran explosiones débiles desencadenadas bajo la suposición de que la propia Suji quedaría atrapada en las explosiones. El estilo veneno explosivo, la más letal de las artes marciales practicadas en témpera cuando se prepara con la intención de matar,
podría romper fácilmente las defensas de un animal gigante. Estilo veneno explosivo, rastro explosivo serpentino. Habiendo confirmado que no estaba en el radio de la explosión, Suji activó la única línea de energía que había dibujado en el cuerpo de Kesri. La explosión fue lo suficientemente poderosa como para perforar fácilmente las defensas de Kesri. Maldita tu locura por estar desnudo ante mí. Todos los que miraban ahora entendieron cómo funcionaba el arte marcial de Suji. Básicamente, Kesri había sido sometida a que le colocaran explosivos directamente contra su cuerpo, y luego Suji los había activado. Era bastante fácil imaginar los efectos de tal explosión. Ella pudo haber tomado la forma de una pantera gigante, pero todavía era un animal vivo. Todos podían simpatizar con su dolor. Dolor. Suficiente. Kesri yacía tendida dolorosamente en el suelo, sangrando por el costado, su pelaje ardiendo por las explosiones. Hubo muchos entre los espectadores que apartaron la vista, incapaces de mirar mientras ella se retorcía de dolor. Suji del estilo veneno explosivo. Bien peleado. Me honras. Un poderoso arte marcial, convertir el propio aura de sangre en explosivos. Además, te alabamos por tu valentía al permanecer firme dentro de tu propia explosión. Magyan simplemente elogió al vencedor, sin recriminar a su pariente lejano, el portador de la misma presencia real que él mismo usó, por perder. Tsunae ha sido bendecida con buenos criados. Un guerrero poderoso y valiente que no duda en lanzarse al fuego por su propia victoria. Ustedes dos son un crédito para ella. Esperamos su continuo y leal servicio. Sí, su majestad. Le serviré bien. Kesri, no pudiste vengar a tu hermana. Sin embargo, todos vieron tu valentía. Sepa que el único deshonor en la pérdida es envidiar al vencedor. Sanadores de Arcana, os confiamos su salud. Como tal, el segundo duelo había llegado a su fin tan rápido como el primero. Los espectadores intercambiaron miradas en silencio. ¿Podría ser que todos los invocadores espirituales pudieran perder, sin una sola victoria? No hubo alegría ni emoción entre ellos ante el pensamiento. Todo lo que sentían era miedo y una confianza vacilante en aquellos con la presencia real. Buen trabajo, Suji. Sí, de alguna manera logré ganar. Habiendo regresado a la tienda, Suji dejó escapar un suspiro ante los elogios de Ran. La verdad es que se había enfrentado a una bestia gigante. Debido a que el estilo del veneno explosivo, a diferencia del estilo de los 4 vasos, no tenía muchas habilidades defensivas, podría haberlo hecho mal si Kesri la hubiera atacado inmediatamente al comienzo del duelo. Aún así, gracias a las tácticas de la espada legendaria, pude luchar con relativa facilidad. Por supuesto. Hay tácticas específicas que se adaptan mejor a los duelos. Fue la decisión correcta reservar el estilo de puño borracho y el estilo sombra de la niebla para la segunda mitad. Como señaló Suji, fueron las tácticas de Ekesatz las que permitieron a los relativamente inexpertos Yavia y Suji luchar con confianza. Los oponentes en el tercer y cuarto duelos probablemente también pelearían como estaba planeado. Realmente era una gran desventaja tener un enemigo que conocía todas tus capacidades. Conoce al enemigo, desarrolla tácticas adecuadas para lidiar con él, dedica tiempo a los preparativos y produce resultados. Eso también es una forma de artes marciales, dijo Ekesatz, asintiendo con aprobación. Ella había tenido razón al colocar el estilo de 4 vasos en primer lugar, debido al hecho de que era extremadamente mortal contra un oponente no preparado, y al colocar el estilo de veneno explosivo, que necesitaba una cierta cantidad de tiempo para ser más efectivo, después del estilo de los 4 vasos. Los arcanianos habían logrado poner a todo el equipo enemigo en un estado de confusión. Esto significaba que sería más fácil obligar al oponente a caer directamente en las trampas establecidas por estilo de puño borracho y estilo sombra de la niebla. Aún así, ¿ustedes dos están de acuerdo con esto? Has ganado, pero nadie a tu alrededor te está alabando, le preguntó Ran a Suji y Yavia. Preguntó porque sabía bien por qué los 4 la habían seguido fuera del pueblo. Ustedes dejaron el pueblo porque, como hijas de casas de cadetes, estaban cansadas de todas las tonterías de honrar la casa principal y lanzar peleas para que mantengan su autoridad, ¿verdad? ¿No te disgustó que nadie te elogiara por ganar incluso si ignoraste las instrucciones para lanzar las peleas? Eso es cierto. Pero, Ran, nosotras también hemos crecido. Estamos contentas con que el rey alabe nuestra victoria. Así es. Además, sabemos bien que la justicia no tiene nada que ver con cómo se siente alguien cuando algo en lo que ha creído pierde. Las 4 que habían seguido a Ran habían nacido en casas de cadetes de sus artes. Eran bastante fuertes para su edad, pero eso solo significaba que no eran tan diferentes de los miembros de las casas principales. Hubo momentos en los que podían vencer a sus primos de las casas principales, y estaban lo suficientemente seguros de que no perderían en peleas directas. Sin embargo, los adultos que los rodeaban no les permitían hacerlo.
Se les dijo que conocieran su lugar como miembros de las ramas de cadetes. Fue solo cuando Ran rompió esas expectativas que se sintieron motivados. Al menos, hasta que Ran perdió. No solo una, sino dos, luego 3 veces. Sabemos lo desmoralizante que es cuando una figura poderosa, alguien que es mucho más poderoso que nosotros, termina cayendo ante un enemigo sin poder oponer resistencia. Sí, Izuna y Talan también conocían ese sentimiento de desesperación. A pesar de eso, los dos estaban haciendo un espectáculo al mostrar esos resultados. Era como si le estuvieran diciendo a su gente que el mayor problema del reino era que nadie en el reino quería admitir que la invocación espiritual tenía sus limitaciones. Parte 14. Angustia. Había muchos entre los espectadores que estaban reprimiendo desesperadamente el impulso de gritar que estos duelos eran una farsa. Para todos los que miraban, estaba claro que los arcanianos eran increíblemente poderosos. Bueno, si lo pensaban con calma, al menos, eran capaces de realizar ataques que podían perforar las defensas de un invocador espiritual. Ya sea cortando o explotando, una vez que los ataques golpean, no había forma de que un invocador espiritual resistiera el daño. Eso era algo sobre lo que ninguno de los presentes podía hacer nada. El tercer combate fue entre Doncila Gayao y Kazuno del estilo de golpe borracho. Lo único que sintieron los espectadores al entrar en este partido fue la aprensión. Nadie sabía si un ataque rápido o esperar a ver cómo se movía el oponente era el enfoque correcto. El enemigo sabía cómo luchaban los invocadores espirituales, mientras que los invocadores espirituales no sabían nada sobre el enemigo. Ninguno de los presentes, incluido Gayao, había considerado esa posibilidad hasta este momento. Esta región había estado demasiado desinteresada en cosas de las que no sabía nada. La verdad era que, a pesar de saber que había un mundo más allá de sus fronteras, todos habían considerado que cualquier otro arte era inferior a la invocación espiritual. Princesa de Doncila, te agradezco tu hospitalidad cuando estuvimos en tu reino. Silencio. Habiéndose transformado en un tigre gigante, Gayao todavía no había encontrado una manera de atacar a su oponente. Oponente. Como agradecimiento, seré gentil al derrotarte. ¿Cómo te atreves? Hubiera sido mejor luchar contra alguien más fuerte. Después de todo, con un oponente desconocido, ninguna información de los duelos anteriores fue de utilidad. Gayao podía sentir el pánico creciendo entre sus compañeras princesas esperando su turno detrás de ella. El hecho de que los 7 arcanianos usaran diferentes artes de lucha hizo imposible que Gayao se comprometiera con un enfoque en particular. A este paso, la trampa que habían preparado era inútil. No solo las peleas no se habían convertido en peleas de dar golpes a largo plazo, sino que el enemigo también había despachado rápidamente a sus oponentes. Ninguna de las princesas había considerado siquiera la posibilidad de tal resultado. El duelo ya había comenzado. Por supuesto, nadie más que Saiga o Sansui podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Kazuno había activado su técnica. No había nada que Gayao pudiera hacer. Lord Saiga, ¿puedes verlo? No puedo verlo con mis ojos, pero sin duda tú puedes verlo. Sí, puedo. Ella ya ha creado su campo de energía. Solo los 2 haces sentados en la tienda pudieron ver la esfera invisible formada por la sangre embriagada. Primero se expandió alrededor de Kazuno, y luego pareció resumar, deslizándose hacia adelante. La esfera era lo suficientemente grande como para envolver por completo a Gayao en su forma de bestia, pero se tambaleaba extrañamente mientras se movía. Esto también es una forma de arte marcial. Hay momentos en que la conversación con el oponente tiene una intención seria detrás. El campo de energía construido por Kazuno era algo peligroso, un espacio que deformaba el sentido del equilibrio del oponente. La esfera había aprovechado la precaución del oponente y ahora estaba lista para derribar al tigre gigante. En el momento en que el campo hizo contacto con la cabeza de Gayao, pareció resumar a su alrededor, envolviéndola. En ese mismo momento, se resolvió el resultado del encuentro. Ji Yuach. ¿Qué? En comparación con caminar sobre 2 piernas, estar de pie sobre 4 piernas proporcionó una tracción y equilibrio sustancialmente mayores. Gayao había estado de pie sobre 4 patas, pero de repente comenzó a colapsar, como desorientada. De alguna manera se las arregló para mantener el equilibrio moviendo las piernas, pero su bamboleo gradualmente se hizo más pronunciado. Era como si de repente se hubiera emborrachado y, por lo tanto, hubiera perdido por completo el sentido del equilibrio. Estilo puño borracho, globo de desorientación. Ya estás bajo mi hechizo. ¿Qué tienes? Kazuno se acercó con una caminata pausada, poniendo poco en el camino de la defensa. Gayao trató desesperadamente de resistir el efecto del campo de energía a su alrededor. Pero, a pesar de su deseo de correr,
Ni siquiera podía caminar y, a pesar de querer atacar, apenas podía mantenerse erguida. Mi estilo de puño borracho altera el equilibrio de un oponente. Por supuesto, no funciona tan bien contra aquellos con la presencia real. Sin embargo, con la máxima fuerza, parece ser suficiente para neutralizarte. Lo que más temía Kazuno era que su oponente se moviera rápidamente, haciéndole imposible capturar a su objetivo. Por supuesto, existía la posibilidad de realizar un disparo afortunado a distancia, y dado que el enemigo no tenía forma de realizar un ataque a distancia, si desplegaba el campo a su alrededor, aún podría haberla atrapado en la trampa. Sin embargo, su oponente era un invocador espiritual y había tomado una forma de bestia divina. El campo de energía creado por la sangre borracha solo podía alterar el sentido del equilibrio del oponente. Si su oponente cargaba y colocaba todo su peso detrás del ataque, incluso si colapsaban a mitad de la carga, aún existía la posibilidad de que pudieran derribar a Kazuno con su impulso. Además, en forma de bestia divina, los invocadores espirituales eran increíblemente pesados. Hacer tropezar a su oponente solo para ser aplastado bajo su peso era algo que Kazuno quería evitar a toda costa. Neutralizado, yo. Impotente. Estás luchando contra mí y estás a punto de perder. Creo que impotente es el término correcto. Gayao quería atacar, pero no pudo. Era como si el mundo girara a su alrededor y ella ni siquiera podía mantenerse erguida. Malditos extranjeros y sus extrañas artes. Extrañas. Ya veo, supongo que son extraños desde tu punto de vista. Sí, de hecho, es bastante lamentable saber tan poco sobre el mundo. Ahora entiendo lo que los demás pensaron de nosotros cuando aparecimos por primera vez en Arcana. Kazuno se estaba burlando de sí misma, pero su burla de su yo pasado también se aplicaba a todos los espectadores aquí, quienes, sin darse cuenta del mundo en general, se habían permitido creer que no tenían igual. Aunque quizás diferente en escala de su propia falta de conocimiento, seguía siendo la misma arrogancia nacida de la ignorancia. Piense en usted misma como afortunada de que simplemente está perdiendo ante un arte extraño. Los luchadores quinto, sexto y séptimo de nuestro lado te enseñarán a desesperarte por cuanto más grande es el mundo que tu pequeño rincón. No tendrás que sufrir ese conocimiento. Realmente tienes suerte. Kazuno se puso guantes, cada uno de un color diferente. Fueron toscamente elaborados y hechos de paja, sin duda, pero también eran nobles tesoros elaborados por Suiboku para los portadores del estilo de puño borracho, el levantador de montañas y el atrapa estrellas. El levantador de montañas hizo que todo lo que el usuario tocara fuera más liviano, mientras que el atrapa estrellas hizo que todo lo que tocaran fuera más pesado. Sentirás dolor, por supuesto, pero aún tienes mucha suerte. Gayao trató desesperadamente de actuar, incluso cuando sus piernas amenazaban con ceder debajo de ella, pero su sentido del equilibrio estaba tan sesgado que ya no podía comprender en qué dirección estaba mirando. Kazuno dio la vuelta detrás de Gayao y la agarró por la cola. Con eso, incluso los espectadores vieron que el cuerpo de Gayao ya no tenía ningún peso. Todavía estaba envuelta por el campo de energía pegajosa mientras flotaba hacia arriba como un globo. La princesa Donsilan agitó desesperadamente sus extremidades mientras flotaba en el aire. Yikes. Gayao había perdido por completo su sentido del equilibrio y ahora estaba ingrávido, sin forma de tocar el suelo. Saiga no pudo evitar simpatizar con ella, recordando estar en una posición similar. Sí, ni siquiera había necesidad de pensar en lo que iba a pasar a continuación. Los espectadores silenciosos no pudieron evitar cubrirse la cara. Todos sabían lo que le iba a pasar al gato que había sido levantado por la cola. Todo lo que quedaba era que ella se estrellara contra el suelo. Cae. De repente, Gayao se volvió mucho más pesada de lo normal y cayó al suelo, incapaz de absorber el impacto debido a su falta de equilibrio. Si bien no estaba particularmente alta del suelo, debido a su completa falta de equilibrio y sentido de la dirección, cuando regresó a su forma humana, tenía múltiples huesos rotos. Un doloroso silencio la rodeó. El tercer duelo también terminó con el invocador espiritual incapaz de hacer nada en respuesta. El cuarto duelo iba a ser de Yaoe Inse contra Konoko del estilo de la sombra de la niebla. Mientras observaba a la pareja a punto de pelear, Tsunae le contó a su familia sobre el mundo más allá que había experimentado en sus viajes. Madre, los invocadores espirituales siguen siendo extremadamente poderosos. Sigo creyendo que ese es el caso. ¿Cómo te atreves a decir algo así después de lo que has hecho hoy? Por supuesto que todavía puedo decir eso. Por lo menos, puedo derrotar a estas 4. Eso es porque ya sabes cómo pelean. Entonces, madre,
¿Cómo lidiarías con un practicante del estilo cuatro vasos? Tsunade había humillado públicamente a invocadores espirituales y deshonrado a sus usuarios. Sucren tembló de ira en respuesta, pero eso también fue como se esperaba. Tsunade respondió con frialdad a la rabia de su madre. En cuanto a cómo luchar contra el estilo de los cuatro vasos, Sucren se quedó sin palabras. Sí, las extremidades que podían cortar todo lo que tocaban eran muy superiores a las garras de un invocador espiritual. Sucren nunca había considerado cómo luchar contra tal oponente. Es simple. Lucha a escala humana. Simplemente necesitas atacar la cabeza, el estómago, la espalda, cualquier parte del cuerpo que no sean las extremidades del luchador. Eso es. Sí, tradicionalmente, se considera una marca de debilidad para un invocador espiritual luchar a escala humana. De esa forma, podrían perder contra un invocador de sombras, y no hay forma de que alguien a escala humana pueda derrotar a una bestia divina. Sin embargo, eso es, solo relevante en peleas contra un invocador espiritual o un invocador de sombras. En esta región, las únicas artes raras establecidas eran la invocación de espíritu y la invocación de sombras. Por eso no había necesidad de que un invocador espiritual desarrollara ningún estilo de lucha que no fuera transformarse en una bestia divina. Sin embargo, diferentes oponentes requerían diferentes tácticas y enfoques. Madre, la invocación espiritual como arte es muy adecuada para luchar contra los invocadores de sombras. Sin embargo, ¿qué pasaría si un invocador de sombras promedio luchara contra un practicante de los cuatro vasos o el estilo del veneno explosivo? Era bastante fácil de imaginar. El invocador de sombras usaría sus sombras para ver cómo respondía el oponente. Una vez que hayan visto cómo pelea el oponente, podrían usar sombras adicionales para atacar. Sucren llegó rápidamente a la conclusión que había querido evitar. Para ella era demasiado fácil imaginar el resultado de una batalla así. Al luchar contra un oponente completamente desconocido, invocador de sombras era un arte superior a un invocador espiritual. Entonces estás pidiendo que admita que la invocación de sombras es superior a la invocación espiritual. No, deseo que aceptes que son iguales. Semántica. Entonces, madre, puedes ver lo que se está desarrollando ante ti y decir lo mismo. En ese momento, un invocador espiritual no pudo hacer un movimiento contra un guerrero extranjero. Konoko había creado innumerables duplicados de sí misma frente a su enemigo. Oh, ella es solo un invocador de sombras, Inse resopló burlonamente, tranquilizada por lo que vio frente a ella. Sí, era cierto que los invocadores de sombras no podían derrotar a un invocador espiritual. Esa era una ley de batalla absoluta para aquellos que provenían de esta región. Si todo lo que era diferente en el estilo de la sombra de la niebla de Konoko era su nombre, entonces ella no tenía nada de qué preocuparse. Inse no mostró signos de pánico y ni siquiera se molestó en moverse cuando los ataques sin sentido de Konoko la asaltaron. Mientras las innumerables sombras de Konoko la asaltaban, alguien habló sobre lo que realmente estaba sucediendo. No. Ella no es un invocador de sombras. Fue un grito de un espectador, algo que nunca habría sucedido en circunstancias normales. El grito, casi un grito, probablemente provino de uno de sus criados que era un invocador de sombras. Aquellos que habían alcanzado cierto grado de maestría en un arte podían reconocer a otros practicantes de ese arte. El invocador de sombras sabía que Konoko no tenía la presencia de sombras. Eso era lo que la hacía tan aterradora. Ella pudo hacer algo similar a invocación de sombras a pesar de no tener la presencia de sombras. Existía la posibilidad de que sus técnicas funcionaran en un invocador espiritual. ¿Qué? Inse se puso en cuclillas a la defensiva al saber que Konoko no era un invocador de sombras, luego fue tomado completamente por sorpresa. Si bien invocación de sombras creaba sombras con masa, ninguno de los duplicados frente a ella tenía ninguna sustancia detrás de ellos. El estilo de la sombra de la niebla era un estilo de lucha que hacía uso de ilusión de sangre, y a diferencia del potencial destructivo del estilo de los cuatro vasos o el estilo de veneno explosivo, o la capacidad de influir en otra criatura viviente como el estilo de golpe borracho, estilo de la sombra de la niebla simplemente creaba ilusiones sin masa. En este mundo, era un arte que ni siquiera podía mover un pelo a una persona, un arte que iba más allá de lo débil y entraba en el reino de lo inútil. Oh, un tigre de papel. Si el oponente era humano, podría usarse para ejecutar una finta contra ellos y asestar un golpe durante tal apertura. Era un arte extremadamente útil contra el estilo testudo, ya que el arte se basaba principalmente en la precognición visual, pero era completamente inútil contra un invocador espiritual. Sin embargo, eso es solo si se usó solo.
Lo llamas tigre de papel, mm. El estilo de la sombra de la niebla incorporó el uso de armas ocultas para compensar su falta de poder ofensivo. Por eso se consideró un arte marcial de igual eficacia que los otros estilos en Temple. Por supuesto, el poder de un arma depende en gran medida de su tamaño. Como tal, había un límite en lo poderosa que podía ser un arma oculta, y contra un invocador espiritual, un arma oculta era casi inútil. Sin embargo, el arma que empuñaba era un tesoro noble que Suiboku había creado para un practicante del estilo de la sombra de la niebla. La existencia de ese elemento hizo que todas esas suposiciones carecieran de sentido. Subestimas mi estilo de la sombra de la niebla y lo llamas tigre de papel. Es cierto que las ilusiones creadas por el estilo de la sombra de la niebla no tenían masa. Sin embargo, aún podría usarse para bloquear la línea de visión de un oponente y ocultar lo que el portador quería ocultar. Gracias. Eso hace que esta sea una victoria fácil para mí. El arma en cuestión no era rápida. Si Ince quería evitarlo, probablemente podría haberlo hecho. Una sola enredadera que había sido oculta por las ilusiones de Konoko trepó por la pierna de Ince. Buscó el punto más vulnerable de todos los seres vivos, la garganta. ¿Qué? Gu. La enredadera debería haber sido impotente contra un invocador espiritual, pero en cambio se enroscó alrededor de la garganta de Ince, privándola de aire. ¡Jega! Ince luchó desesperadamente, tratando de encontrar la ubicación de la enredadera y quitársela de la garganta. Sin embargo, no pudo encontrar la enredadera adecuada para cortar, era precisamente porque era una ilusión que no podía tocarlo para cortarlo. ¿Puedes oírme? Déjame enseñarte la forma sencilla de deshacerte de esa enredadera. Ji-Yuach. Ji-Yuach. No importa cuán poderoso sea el cuerpo, todavía no podría sobrevivir sin que la sangre fluya al cerebro. Además, estos duelos permitieron luchar a muerte. Con solo seguir apretando la garganta de Ince, Konoko podría lograr la victoria. Sin embargo, la chica de Temperan le ofreció un consejo a su oponente de todos modos. Libera tu forma de bestia. Tu cuerpo se encogerá. Por supuesto, también podría soltarse cuando te desmayes. Ince pareció escuchar el consejo, por lo que se encogió y volvió a su tamaño humano. De repente le resultó más fácil respirar y trató de recuperar el aliento. Se acabó. Sin embargo, Konoko agarró algo en su mano y le dio un golpe en la cara abierta de Ince. Ese solo golpe fue suficiente para dejar inconsciente a la princesa sin aliento, tirándola al suelo. Al mismo tiempo, la vida ilusoria desapareció. Todo lo que quedó a su paso fue algo tan delgado que apenas era visible a simple vista. Konoko luego recogió ese artículo. Sí, para empezar, nunca había habido una enredadera allí. Konoko no había llevado una enredadera con ella a la arena, después de todo. Este noble tesoro es la hebra de entrada. Esto es lo que realmente te estaba asfixiando. Es mucho más delgada que la enredadera que viste, ¿no? Cuando se usa para estrangular a una persona, le corta la piel y se vuelve difícil de sacar. Pero eso es todo lo que es. No era un artículo que pudiera hacer algo extraordinario, no podía moverse muy rápido, y si el objetivo se soltaba antes de apretarse, eso era el final. Si Ince hubiera estado tranquila, probablemente podría haber lidiado con la situación. Esa era exactamente la razón por la que Konoko había usado su estilo de la sombra de la niebla para distraerla de lo que realmente estaba sucediendo. Estoy segura de que hubo cosas que te confundieron, pero esta es la realidad. El vencedor dirigió palabras brutales al luchador que había sufrido las heridas más leves de todos los perdedores hasta el momento. Parece que este tigre de papel fue suficiente para derrotarte, dijo Konoko triunfante. La arena estaba en silencio. Sucre, en particular, estaba en completa negación. Los 4 guerreros de élite que había elegido habían perdido ante 4 guerreros promedio. La realidad de la situación silenció tanto a la gente de Mayan como a sus invitados extranjeros. La exhibición iba a constar de 7 duelos y el equipo de Sucre ya había sufrido 4 derrotas. Como tal, no había forma de que el futuro que ella imaginaba llegara a suceder. Incluso si sus guerreros ganaran las 3 batallas restantes, ella aún habría perdido la competencia. Esto significaba que no podía desafiar a Eki y a los demás después. Madre, esto aún no ha terminado. Este es solo el preludio, dijo Tsunae, explicando la verdad a su madre conmocionada. Los que están a punto de pelear son verdaderas élites, dignas de reclamar el manto de los más fuertes. Aquellos que escucharon sus palabras sintieron que se les heló la sangre. Sintieron un escalofrío recorrer sus espinas y sus cerebros se congelaron de terror. Si los primeros 4 guerreros habían sido un mero preludio,
entonces el verdadero sufrimiento aún estaba por llegar. Parte 15. Abrumador. El quinto duelo enfrentó a Dejao Euto contra Ran del estilo demonio plateado. Los arcanianos ya habían ganado el torneo de exhibición al lograr la victoria en los primeros 4 partidos, dando a los espectadores e invitados importantes pocos motivos para el optimismo, ya que no tenían camino hacia la victoria. Además, los 4 partidos hasta este momento habían sido unilaterales. Los guerreros del reino de Arcana se habían enfrentado a sus combates preparados con planes destinados a asegurar una victoria segura. También quedaba muy poca esperanza para los locales en los 3 partidos restantes. No había forma de que los arcanianos, que habían sido meticulosos en sus preparativos, de repente fueran fáciles con los guerreros de Sucre. Además, los primeros 4 guerreros habían sido los criados de menor rango de Tsunae. Los 3 restantes eran el criado directo de Tsunae, su prometido y un criado cercano de la prometida de Talan. Todos vieron que los últimos 3 guerreros estaban en un nivel completamente diferente en términos de importancia en comparación con los 4 que habían comenzado la exhibición. Los guerreros que estaban mirando también sabían simplemente por mirar a Ran que ella era una luchadora de no poca habilidad. Ya hemos ganado. Supongo que estaría bien dejarte ganar las 3 peleas restantes, pero esto no es solo una pequeña exhibición educada. Y, honestamente, quiero ganar. Ran estaba en la arena con la firme determinación de lograr la victoria. No buscaba mostrar su habilidad a los extranjeros, más bien, ella simplemente quería derrotar a la mujer que estaba frente a ella. Tú, eres bastante hábil entre los invocadores espirituales, ¿verdad? ¿Verdad? Apuesto a que eres más fuerte que Su Alteza. Sí, soy más fuerte que Tsunae. Entonces hay muchas razones para que yo pelee contigo. Una vez que Ran terminó de explicarse, su cabello comenzó a moverse. Se encendió en un color plateado brillante y comenzó a ondular como llamas. Todos los presentes sabían lo que eso significaba. Entonces, eres un marcado. Sí, así es. Normalmente, no hay forma de que pueda ganar contra un invocador espiritual. Ran, que decía ser un marcado, estaba inquietantemente tranquila, muy diferente del marcado descrito en las leyendas. Si bien esta región solo tenía invocadores de sombras e invocadores espirituales, también hubo historias de los marcados que ocasionalmente parecían causar estragos en la gente. Los lugareños no podían entender la elección arcaniana. ¿Por qué los arcanianos, que hasta ahora se habían centrado tan intensamente en ganar, enviarían un marcado para luchar contra un invocador espiritual? No tenían idea de por qué habían elegido a Ran para pelear el quinto duelo. Es exactamente por eso que, esta pelea tiene tanto significado. Es una forma de demostrar que, a través de mi supervivencia, he logrado hacerme más fuerte. Sí, hay un significado detrás de elegir a Ran, incluso si los espectadores no lo entienden. Si soy honesto, hay una parte de mí que está feliz de tener la oportunidad de derrotar a un invocador espiritual. Lo admito, es una parte mezquina y fea de mi mente, pero eso no es todo lo que me impulsa. Ran cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Miró intensamente a su oponente, su motivación no provenía de la adrenalina, sino de su propia elección, su propia determinación de luchar. Toma tu forma de bestia divina. Te superaré en fuerza incluso entonces. La forma de la bestia divina no era necesariamente la forma correcta de luchar contra un portador de los 4 vasos o los estilos de veneno explosivo. Sin embargo, seguía siendo el mejor uso de la invocación espiritual al luchar contra un invocador de sombras o un marcado. O, más bien, se dijo que tomar esa forma era la única forma de derrotar a un marcado. A diferencia de las últimas 4 batallas, Ran era un enemigo que manejaba un arte que conocían bien. Bien. Uto no pudo retroceder. Incluso dejando de lado el hecho de que se trataba de una exhibición real, Uto, como Tsunae, tenía el deber como invocador espiritual de enfrentarse a un marcado. Incluso cuando sabía que había algo más en Ran que el marcado promedio, Dejao Euto tomó su forma de bestia divina, poniendo su propio orgullo en juego. Entonces todo lo que queda es derrotarte con mis garras y colmillos. Ahora, ¿por qué los invocadores espirituales tenían una ventaja abrumadora contra los marcados? En pocas palabras, fue porque las mejoras físicas de un invocador espiritual completamente preparado excedieron las mejoras físicas del más poderoso de los marcados. Sí, esa es la forma. Sobrepasaré el poder de un invocador espiritual en esa forma. Incluso si Ran aumentara sus propias habilidades físicas hasta su límite, todavía no podría igualar a un invocador espiritual. Eso era cierto cuando se enfrentó a Tsunae y todavía lo era hoy. Pero, ya no soy un marcado. Entiende que me llamo un practicante del estilo demonio plateado por algo más que un espectáculo. La brecha en las habilidades físicas, sin embargo,
no significaba que Ran no tuviera ninguna posibilidad de victoria. Vamos. Ran comenzó a correr, tal como lo había hecho en su batalla con Tsunae. Ella cargó, plenamente consciente de que no sería suficiente por sí solo. Deyao Euto también entendió que Ran tenía algo más bajo la manga. Incluso armada con ese conocimiento, adoptó una postura defensiva, siguiendo el enfoque estándar cuando se enfrenta a un marcado. Tal como decían las leyendas, la velocidad de Ran excedió la agilidad de Uto mientras estaba en forma de bestia divina. Si Uto se movía o atacaba primero, Ran podría evitar fácilmente su ataque. Por eso tenía la intención de bloquear el ataque de Ran y posteriormente lanzar un contraataque. No había otra forma lógica de responder. Ven a mí. Los enfrentamientos entre invocadores espirituales y los marcados se habían desatado desde la era de las leyendas. Como si estuviera siguiendo los pasos de sus antepasados, Ran golpeó al depredador gigante, saltó hacia adelante y golpeó el estómago de su oponente con un puñetazo. Ran había intentado lanzar su golpe contra un punto de presión vulnerable, pero su oponente pudo redirigir su puño. Un golpe desatado a toda velocidad con todo su peso detrás de él fue extremadamente difícil de redirigir por completo en medio del movimiento. En cambio, el puñetazo de Ran, aunque no le pasó por alto a Uto por completo, había aterrizado en una parte relativamente bien protegida del estómago de Uto. Uto tenía la intención de absorber el golpe y contraatacar contra el marcado mientras su oponente estaba suspendido en el aire. Al menos, ese había sido su plan. Sin embargo, la bestia divina descubrió que, cuando trató de ejecutar su intención, no podía moverse. Mientras los espectadores observaban, Ran aterrizó de forma segura sin contraataque de Uto. Estilo demonio plateado. Ondas Ki, Wallbreaker. No fue que Deyao Uto no contraatacara. Era que ella no podía. Ran, la técnica que te enseñaré se conoce como Ondas Ki. Es la técnica que usa Sansui para enviar una ola de energía contra todo lo que toca. Entiendo tu confusión. Con tu sangre contaminada, no puedes usar las artes inmortales. Sin embargo, Ondas Ki y Kiblade no son únicamente artes inmortales. Son técnicas que cualquiera puede usar con suficiente entrenamiento. Ondas Ki, la técnica que había aprendido de Suiboku, le permitiría abrumar a cualquier invocador espiritual al que se enfrentara. Independientemente del aura de sangre que posea un individuo, las ondas Ki se volvieron más poderosas cuanto mayor era la cantidad de poder que corría por las venas del usuario. Wallbreaker era una técnica de ondas Ki diseñada para usarse contra un oponente que atacaba o defendía con todas sus fuerzas. La técnica aturdió temporalmente al objetivo y le robó su capacidad de actuar. Como marcada, Ran tenía una enorme cantidad de sangre contaminada corriendo por su cuerpo, y su onda Ki era tan poderosa que era suficiente para aturdir incluso a una bestia divina. Lo sé que cuando lucha contra un marcado, un invocador espiritual se enfoca completamente en reaccionar. Por lo tanto, la respuesta obvia es desarrollar una forma de lidiar con eso. La bestia divina aturdida e inmóvil dobló las piernas y comenzó a hundirse en el suelo. Todavía estaba consciente, pero ya no podía soportar su propio peso. De pie junto al flanco de la bestia, Ran se dejó caer en una postura que casi gritó que no tenía necesidad de empezar a correr, preparando su puño. Estaba claro para todos los observadores que estaba preparando un golpe que podría perforar las defensas de un invocador espiritual. Estilo demonio plateado, Ondas Ki. Pies temblorosos. Mientras daba un paso adelante, Ran soltó una Ondas Ki de las plantas de sus pies. Impulsada por ese estallido de energía, hundió el puño en el flanco de Uto con mucha más fuerza de lo habitual. Uto fue lanzado al aire con un impacto que sacudió el suelo, aterrizando en un montón en forma humana. Bien hecho. Una voz desde la tienda real de los magos ofreció palabras de elogio a un resultado que muy bien podría socavar el fundamento mismo de la autoridad real y destruir el mito de la superioridad de la invocación espiritual. Era Mayan Tsunae, Ran del señor feudal del estilo demonio plateado. ¿Cómo se esperaba de mi mejor sirviente? Mi padre está bastante impresionado. Me honra, Su Alteza. Todos sabían que todo esto era una farsa, pero nadie podía expresar una queja. Con su cabello todavía plateado, Ran se apartó de su postura de lucha y se arrodilló frente a su ama. No había indicio de rabia berserker o locura en ella. Incluso si su lealtad y respeto por Tsunae era un acto, incluso hacer que un marcado fingiera actuar de esta manera era una hazaña extraordinaria. Sí. Ran, el leal criado de nuestra hija. Dimos testimonio de tu fuerza. Sin duda, sus hazañas serán cantadas tanto en nuestro reino como por nuestros vecinos. No había más remedio que ofrecer palabras de elogio,
ya que la propia hija de Kan había domesticado la lujuria de batalla de un marcado y la había convertido en una leal sirviente. Ese solo hecho hizo que un invocador espiritual perdiendo ante un marcado pareciera un detalle insignificante en comparación. Mayan Khan ofreció elogios en lugar de todos los invitados que se habían quedado en silencio. Aún así, para un guerrero de tu habilidad para luchar en quinto lugar. Ven, di la verdad. No podemos imaginar que seas inferior en habilidad a las primeras 4, pero seguramente no eres más fuerte que los 2 restantes, ¿verdad? Tenga la seguridad, Su Majestad. Si los arcanianos hubieran ignorado por completo la fuerza relativa de sus guerreros y cambiado el orden en el que lucharon, se habría considerado una táctica mezquina y solapada. Khan sabía que probablemente ese no era el caso, pero aún así se aseguró de confirmar el hecho. La respuesta de Ran no tranquilizó a los espectadores que la escucharon. Los guerreros restantes son mucho más poderosos que yo. Entonces, finalmente es mi turno. Saiga se quitó la camisa y la chaqueta, exponiendo su torso mientras se levantaba de su asiento. Tenía una mirada decidida y era fácil ver los resultados de su entrenamiento en su físico. Tenía cicatrices en la cara y el porte de un luchador veterano. Por supuesto, eso era solo lo que se veía de un vistazo. Bajajaja. ¿Qué te parece mi táctica? Mi maestro, el escenario está listo, así que entremos en batalla ahora. Sí, gracias a ti, parece que ganaremos los 7 encuentros. Puedes retroceder y mirar. Saiga dio un paso confiado hacia la arena, dejando su espada en su forma humana. No llevaba armas ni armadura, y se dirigió a la arena sin ningún tesoro noble en la mano. Equesats fue tomada por sorpresa por un momento antes de aferrarse suplicante a su maestro. Espera, mi maestro. No. ¿No estás olvidando algo? Seguramente es de mala educación ir desarmado a un duelo, aunque sea solo una exhibición. Equesats, necesitas calmarte. ¿Recuerdas lo que me dijo Sansui cuando luché contra él por tercera vez? La espada legendaria definitiva Equesats es uno de los 8 tesoros sagrados, y su función es amplificar el aura de sangre de cada arte existente en el mundo. Ella es un arma perfectamente adecuada para Saiga en su papel de as de la casa Waterabe, pero tampoco era completamente adecuada para la exhibición actual. Si te usara, Equesats, mataría a mi oponente. ¿Qué? No había necesidad de que Saiga matara a su oponente para lograr la victoria, y mucho menos empuñar a Equesats para hacerlo. Como tal, no había necesidad de que él la usara. Habiendo madurado a través de sus experiencias, Saiga había tomado el juicio correcto. A veces, el crecimiento de alguien podría exponer verdades brutales. Oh no, lo he hecho demasiado fuerte. Voy a pelear con las manos desnudas esta vez, así que aguanta hasta que peleemos contra alguien realmente fuerte, o contra muchos oponentes. ¿Cuándo será eso? Bueno, eso no lo sé. Mientras Saiga miraba con disculpa a su compañero de pelea, quien estaba sufriendo flashbacks de un trauma pasado similar, también se dirigió a las mujeres que eran sus parejas románticas. Apine, Suge. Sí. ¿Qué pasa? Estoy a punto de luchar por Tsunae. Será bastante complicado. Saiga trató de transmitir que sería mejor si no veían ni escuchaban el duelo que se avecinaba. Esta era una pelea en la que necesitaba mostrar su fuerza, y no podía simplemente terminarlo aplastando pacíficamente a su oponente y dejando su fuerza sin probar. Necesitaba mostrar su abrumador poder a los que miraban y hacer que le temieran. En tiempos como estos, no soy un fanático de poder ver el futuro. Saiga entró en la arena con una expresión de determinación en su rostro. El oponente que tenía delante ya estaba pálido cuando se acercó a ella. Mayan Toris, su oponente, fue la única participante en esta exhibición que fue miembro de la familia real Mayan. Evidentemente, ella era una de las medias hermanas menores de Talan. Su expresión puede haber sido la de un oponente ya derrotado, pero tenía la constitución de una guerrera extremadamente bien entrenada. Sin duda, como uno con la presencia real, se había entrenado mucho desde la infancia. Comparado con sus años de entrenamiento, el propio esfuerzo de Saiga fue poco mejor que las incursiones de un aficionado. No cabía duda de que Saiga era la que menos formación tenía entre los participantes de esta real exposición. Pero, aún así, no pudo echarse atrás. Realmente lo siento, pero tú vas a sufrir más que nadie aquí. Debido a que Ran había ganado una abrumadora victoria en el duelo anterior, necesitaba ganar de una manera que avergonzara su victoria. Además, necesitaba honrar a Tsunae, su prometida, así como el nombre de la casa Waterabe, que había invertido tanto en él. Tienes todo el derecho a insultarme y burlarte de mí. Tienes todo el derecho a despreciarme. Tienes todo el derecho a odiarme. Saiga tenía la responsabilidad de mostrar lo ridículamente poderoso que era. Necesitaba mostrar cuán injusto y ridículo era su fuerza en comparación con los demás. Soy Saiga Misu, el heredero y as de la casa Waterabe, una de las 4 grandes casas del reino arcana. También soy el prometido de Mayan Tsunae. Demostraré mi templo usando tu cuerpo como objetivo. Saiga ya había previsto lo que estaba a punto de suceder, cómo progresaría la batalla y cómo terminaría.
Sabía cuál sería el resultado incluso antes de pelear el duelo. Desafortunadamente para la mujer que tenía ante él, solo le esperaba el peor resultado posible. Si bien las reglas dicen que no puedes quejarte de los resultados, creo que tienes derecho a quejarte de mí. Eso es lo injusto que soy. Aprovechar la presencia real dio lugar a la invocación espiritual. Los espectadores se sorprendieron al ver la visión demasiado familiar de un invocador espiritual. Saiga permaneció en forma humanoide mientras la piel cubría su cuerpo. Sí, lo siento mucho. A diferencia de Ran, no soy tan bueno controlando mi sangre contaminada. Aprovechar su sangre contaminada dio lugar al estilo demonio plateado. Ninguno de los espectadores podía creer lo que estaban viendo, algo le estaba sucediendo al cuerpo de Saiga que no debería haber sido posible con un invocador espiritual. Lo mismo le estaba sucediendo a Saiga que le había sucedido al marcado que había peleado antes, mientras todo el pelaje de su cuerpo ardía de un color plateado brillante. No puedo contener la emoción de la batalla. Aprovechar su presencia de sombras dio lugar a la invocación de sombras. Dos lobos humanoides, con su pelaje ardiendo con llamas plateadas, aparecieron de la nada frente a Saiga. Al presenciar la aparición de las dos figuras adicionales, todos dudaron de sus sentidos, pero también se sorprendieron con la certeza de lo que estaba sucediendo. No te preocupes. Tenemos el divino ginseng. Mientras no mueras, te curarás. Aprovechar su sangre filtrante dio lugar al estilo de veneno explosivo. Las dos sombras se tocaron en el hombro y los lobos plateados comenzaron a cambiar a un color diferente. Conservaron su brillo plateado, pero su pelaje tomó otro color. Así que da lo mejor de ti. Aprovechar su maná dio lugar a la magia. Las llamas brotaron de los pies de los tres lobos y los levantaron del suelo. Escucharé tus insultos más tarde. Me disculparé más tarde. Aprovechar su Blood dio lugar al estilo cuatro vasos. Los puños de los lobos se endurecieron. Has jurado no quejarte ni siquiera a costa de tu vida, pero... Aprovechar su poder temporal dio lugar a la adivinación. O tal vez su sangre celestial dio lugar al estilo testudo. Saiga ya había decidido que harían sus duplicados. Estoy seguro de que no pensaste que estaría sometido a tanto. Saiga Misu era el as de la casa Watanabe y todas las auras de sangre fluían dentro de él. Además, era capaz de manejarlos todos a la vez. La sonrisa loca en su rostro era, irónicamente, la de un marcado. Es demasiado tarde para arrepentirse. Te aplastaré justo antes del momento de la muerte. Saiga había tomado una forma inhumana, con una expresión inhumana de locura en su rostro. Habiendo recibido sus poderes de Dios, estaba mostrando su superioridad. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y conviértete en una bestia divina. ¿O quieres que te ataque ahora? Probablemente nunca hubo un invocador espiritual que hubiera tomado la forma de bestia divina con tal expresión de miedo en su rostro. No tenía precedentes para un invocador espiritual tomar a la bestia divina, activando la totalidad de su poder, después de tener miedo de hacerlo, todo por el bien de la supervivencia. Aún así, no había nadie que pudiera culpar a Toris por hacerlo. Estaba claro para todos los que miraban que Saiga estaba en un nivel completamente diferente de los 5 que habían venido antes que él. Estaba usando múltiples técnicas a la vez, tanto técnicas conocidas como aquellas que los espectadores nunca habían visto antes. Incluso la gente de Mayan y la región circundante conocían la regla, a pesar de que solo conocían la presencia de sombras y la presencia real, una sola persona solo debería tener un poder innato. Es decir, cada persona solo podía practicar un arte. Que un ser humano pueda usarlos todos a la vez destruyó por completo todas y cada una de las suposiciones que sustentaban la batalla en este mundo. Fue simplemente una locura. El hecho de que pudiera usar todas las técnicas extranjeras que habían dejado una impresión tan abrumadora en los últimos duelos hizo que el absurdo de la situación fuera aún más evidente. Bien. Ahora no te voy a matar. Ran era el único que podía mantener continuamente el estado de mejora física completa proporcionado por la sangre contaminada. Incluso si Saiga no estaba usando las habilidades regenerativas más agotadoras físicamente de la sangre contaminada, lo más tiempo que podía permanecer en su estado de berserker plateado ardiente eran varios minutos. Aún así, fue tiempo más que suficiente para resolver el asunto. Era imposible que un simple invocador espiritual aguantara incluso 10 minutos enfrentándose a Saiga en su estado actual. Jet Knuckle. Saiga se lanzó hacia adelante con su magia de llamas, poniendo todo su peso detrás de su carga. Los tres lobos se lanzaron hacia adelante como meteoritos y golpearon a la bestia debajo de ellos. Jiyuach. Este sentimiento. El sentimiento de mi puño golpeando, el sentimiento que no puedo obtener de la adivinación. Eso es lo que quería. Saiga se estremeció de alegría por la violencia. La sangre contaminada había aumentado su disfrute de la batalla, de golpear a su oponente, y sus rasgos se retorcieron en una mirada de alegría salvaje. Dejó una enorme apertura para su oponente en ese momento, pero no hubo contraataque. La bestia divina no pudo reunir nada propio a través del dolor de ser golpeada por tres hombres lobo berserker a la vez. ¿Qué ocurre?
Vas a terminar siendo nada más que un saco de boxeo, como lo había previsto. Saiga dejó que la locura se lo llevara. Si hubiera querido matar a Toris, solo necesitaba usar el estilo de veneno explosivo en el momento en que tocó a su oponente. Si hubiera querido simplemente neutralizar a su oponente, todo lo que habría tenido que hacer es someterla al estilo de puño borracho y luego golpearla hasta que se someta. Sin embargo, no tomó ninguno de esos cursos, ya que irían en contra del objetivo de esta exposición. Al igual que la realeza solía hacer con sus rivales, Saiga necesitaba vencer unilateralmente a alguien más débil que él. No se supone que debe ser fuerte. Vamos, vamos, vamos. No pierdas conmigo. No corras. Enfréntame. Mientras el propio Saiga sostenía la cabeza de la bestia, los dos duplicados saltaron hacia atrás y crearon muros de energía con las artes místicas. Brick Jet Press. Los duplicados mantuvieron las paredes de luz frente a ellos, ardiendo hacia adelante con magia de fuego y aplastando a la bestia divina entre ellos. Todos los espectadores cerraron los ojos antes de que aterrizara el ataque real. Ellos supieron de inmediato que sería doloroso con solo mirar la configuración, sin siquiera verlo suceder. Toris, como objetivo del ataque, no podía apartar la mirada. La pura agonía que resultó de ser aplastada entre dos paredes gigantes no era algo de lo que pudiera escapar con solo cerrar los ojos. Vamos, no puede doler tanto. Las paredes místicas no son más que luz. Las paredes místicas que aplastaban a la bestia se desvanecieron simultáneamente cuando el propio Saiga retrocedió con su puño, encerrado en un gigantesco guantelete de luz. Era un uso ofensivo ordinariamente inútil de las artes místicas. Debería doler más solo sufrir golpes normales. Así que deberías poder resistir. Se paró en el suelo, cubriéndose las manos con poder místico y golpeó con ambos puños. La bestia divina, su resolución ya destrozada, no pudo hacer nada más que recibir los golpes. No tengo ninguna intención de matarte. Te estoy dando todo lo que tengo con solo la mitad de mi esfuerzo. Cada vez que sus puños supuestamente a medio esfuerzo hacían contacto, la sangre salpicó el suelo. Por supuesto, la sangre que empapaba el suelo no era de Saiga. Necesitas mostrar tu temple. No era ese el plan. Le estaba haciendo daño a la hermana de su amada prometida. Esto es lo que planeabas hacerme, no es así. Estaba enfurecido por los hechos desnudos y estaba haciendo una rabieta. Estabas planeando humillarme frente a Tsunae, no es así. Golpeó a Toris con sus puños gigantes, dejando escapar un fuerte grito, abrumándola con el aluvión de golpes. Era un rostro aterrador, uno que minaba lo que quedaba de su moral. Con esas garras. Esos colmillos. Ibas a hacerme pedazos y humillarme, no es así. Toris y las otras princesas tenían la intención de ganar los 7 encuentros contra Saiga y los otros arcanianos, luego desafiar a Eki y los otros hermanos. Al derrotarlos, planeaban hacer que Talán no pudiera escapar. Sin duda, habían planeado golpear unilateralmente al prometido de Tsunae, Saiga, mientras estaban en ello. Pensaste que no tenía la presencia real. Pensaste que podrías vencerme. Y me menospreciaste por eso, no es así. No podía perdonar el hecho de que alguien tan débil lo hubiera estado mirando desde arriba. ¿Sigues operando bajo un malentendido? No es así. ¿Que soy un tramposo? ¿Que soy ridículo? ¿Que no hay forma de vencerme? No es así. Las dos sombras tocaban el suelo. La sangre resumante del estilo del veneno explosivo empapó el suelo debajo de ellos y tiñó el suelo debajo de ellos. Apuesto a que piensas que nunca he perdido antes. En su estado de mayor excitación, había pasado de llevar a casa la injusticia de su existencia a simplemente quejarse. Aún así, sus sombras se movieron como había planeado inicialmente, creando una pequeña explosión que fue suficiente para hacer estallar lo que fuera que estuviera encima de él en el aire. Esa explosión fue suficiente para lanzar a la bestia divina al aire. ¿Crees que es porque tengo todos los poderes, verdad? Que he ganado todas las peleas que he enfrentado hasta ahora, fácilmente. Creó una plataforma de luz a unos 2 metros del suelo para que todos los espectadores pudieran ver, sin dejar de llover golpes sobre su oponente mientras se paraban sobre ella. No han sido más que pérdidas para mí. No he hecho más que humillarme delante de las chicas que amo. Me lastimé. Me ha dado vergüenza. Me deprimo mucho. Siempre quise ganar e impresionarlas. Borró la plataforma de luz, pisó a su oponente desde arriba y la empujó hacia el suelo, siguiendo con magia de fuego. Esperabas un resultado diferente. Pensaste que perdería a propósito para dejar que la mamá de Tsunae salvara las apariencias. Saiga usó toda su fuerza para patear a la bestia gigante que yacía en el suelo. Esta vez no se había cubierto las piernas con armadura mística, sino que simplemente las había endurecido con el estilo de 4 vasos. Si bien no podía cortar a su oponente, la superficie de sus piernas era mucho más dura de lo que podía manejar una bestia divina. Un golpe doloroso sonó que todos pudieron escuchar. No tengo expectativas de hacerme amigo de la mamá de Tsunae ni nada. ¿Crees que actuaría en base a pequeñas fantasías convenientes como esa? Que alguien no le guste, que alguien le odie, que alguien le odie.
Saiga era muy consciente de que todo eso era doloroso. Sabía que incluso Suiboku se arrepintió de las cosas que no se podían arreglar. Pero Suna y Tala no tenían miedo de ser odiados, porque sabían que había algo más importante que simplemente agradar. Era una fantasía creer que se podía vivir sin ser odiado, sin tener enemigos. Perder es humillante, es vergonzoso y decepciona a la gente. Eso es lo que te va a pasar. La bestia divina maltratada yacía tendida en el suelo. Mientras intentaba desesperadamente mantener su refuerzo completo, solo para aferrarse a la vida, los dos duplicados se acercaron a pie. Yo soy. Las dos sombras que habían sido infundidas con la sangre filtrada explotaron. El hombre de Tsunae. Cuando los efectos de la explosión se despejaron, lo que yacía allí era una mujer inconsciente. Si Tsunae quiere que lo haga, también me haré enemigo de su madre. Las llamas plateadas se apagaron y todo lo que quedó fue un hombre cansado. No soy un tipo tan agradable como para ser fácil con mi oponente. Eso sería un insulto para todos los que luchan a mi lado. Le dio la espalda a la mujer que yacía allí, inmóvil. Eso es lo que quiero ser. Eso es lo que debería ser.